Integrantes de la mesa, muy buenos días al amable auditorio de Panorama 91. Muy amigos todos, retomando el tema de la semana pasada sobre la relación bilateral México-Estados Unidos, en esta ocasión me gustaría ahondar un poco más sobre la relación trilateral, es decir, México, Estados Unidos, pero Canadá también, que resulta un actor económico muy importante para nuestro país. El Tratado México, Estados Unidos y Canadá, o el Telecán 2.0 o el TEMEC, como es bien conocido, es uno de los elementos que más ha mejorado la economía de los tres países. Irónicamente, pues recordemos que durante el proceso de negociaciones, pues se vivieron momentos muy tensos. México, me atrevo a decirlo, que fue quizá el país que más abonó hacia el buen proceso de las negociaciones con propuestas, después de Canadá también. Sin embargo, en ese entonces la presidencia de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, particularmente la administración de Donald Trump, pues tenía una postura quizá menos que receptiva hacia el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, porque decía el presidente Donald Trump que el NAFTA era el peor acuerdo jamás firmado en la historia de los Estados Unidos y el libre comercio no beneficiaba a los Estados Unidos. Por supuesto que en los datos muestran lo contrario. El TEMEC hoy es uno de los elementos que ha sostenido la economía de los Estados Unidos. El TEMEC hoy es uno de los elementos que sostiene la economía de México y por supuesto que también la de Canadá. Ha generado un impacto positivo en el panorama económico de sus participantes, sobre todo en este contexto particularmente sensible por la pandemia, por la crisis económica. La crisis etiquetada como la gran cuarentena. ¿Por qué la gran cuarentena? Porque es lo que motivó la crisis, es decir, no fue una crisis económica derivada de una mala decisión fiscal o una burbuja financiera como lo fue en 2008, particularmente la residencial en Estados Unidos. No, fue una crisis hasta cierto punto, me atrevería a decir, autoinfligida. ¿Por qué? Porque se tomó la decisión acertada de, primero, la salud. Primero hay que mitigar los contagios de COVID-19, entonces se cierra la economía en Estados Unidos, se cierra la economía de México, hasta en diferentes perspectivas, por supuesto, y pues se genera este impacto profundo, este impacto rápido de lo que es la gran cuarentena. El Tratado de México, Estados Unidos y Canadá sigue dando de qué hablar, pues como parte de la modernización se renovaron los compromisos laborales con la finalidad explícita de darle mayor fuerza a los trabajadores. Además, se actualizó el criterio técnico para impulsar el contenido regional, es decir, el contenido hecho aquí, en la región TEMEC, aquí en México, aquí en Estados Unidos y en Canadá también. Sin embargo, un año y medio después, un poquito más de un año de la entrada en vigor de este acuerdo comercial, pues ya empiezan a surgir también el debate sobre la interpretación de ciertos elementos de este acuerdo, particularmente el tema de las reglas de origen, lo que lo hemos comentado. Las reglas de origen exigen que el 75% de un vehículo sea hecho con partes manufacturadas aquí en la región TEMEC para que el mismo pueda ser considerado libre de aranceles, es decir, libre comercio. México y Canadá están desde una perspectiva técnica de un lado y Estados Unidos del otro. Sin embargo, Rafa, lo comentamos la semana pasada, no es rompimiento, es un diálogo que están teniendo México, Estados Unidos y Canadá sobre la interpretación del acuerdo, ciertos elementos del acuerdo, particularmente las reglas de origen, pero no es rompimiento, es diálogo. Posiblemente sí se llegase a crear un panel de resolución de controversias, pero esto también resulta un diálogo, resulta algo sano, que se lleguen a discutir ese tipo de cosas y no es rompimiento, es parte natural, sobre todo, me atrevería a decirlo, sobre todo en el contexto de que pues es un acuerdo tan importante el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que es casi hasta inevitable que llegase a haber ese tipo de interpretaciones porque hay mucho en juego. Esto es sobre el tema del TEMEC y quisiera también comentar sobre algo que se dio a conocer ya esta semana. Dice Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores,
que se reanuda el diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos. Se reactiva con la participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores y esto se llevará a cabo el próximo 9 de septiembre, esta próxima semana en Washington, D.C. Este diálogo tiene como objetivo analizar las prioridades de nuestra relación bilateral, así como profundizar y complementar nuestra integración productiva y desarrollar condiciones que favorezcan y potencien nuestra competitividad. Se centrarán estas próximas discusiones en 4 pilares. 1. Reconstruir juntos. 2. Promover el desarrollo económico, social y sustentable en el sur de México y Centroamérica. Este elemento me parece muy importante porque para atender se necesitan atender las causas de la migración, se necesita el desarrollo económico en la raíz, contrario a medidas coercitivas. Entonces, este es un tema que se ha planteado directamente desde Palacio Nacional y se ha hecho explícitamente, públicamente y directamente a la vicepresidenta Harris cuando vino a México. 3. Asegurar las herramientas para la prosperidad futura. Y 4, dice el comunicado, invertir en nuestro pueblo. Y me gusta mucho esta siguiente frase, dice: México y Estados Unidos somos amigos, somos socios y aliados, y este diálogo fortalecerá aún más la integración productiva que ya existe entre nuestras naciones. Ya existe un marco de cooperación y se llama Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Así empezamos el comentario de esta mañana. El tratado que ya hay ciertas discrepancias es normal, es casi inevitable por el grado, la magnitud de la importancia que tiene este acuerdo para nuestras economías, pero eso no significa rompimiento. El TEMEC es un elemento nada más de una vasta agenda de entre México y Estados Unidos que pues tiene un nuevo desarrollo esta próxima semana con la reactivación del diálogo económico de alto nivel entre ambas naciones. Entonces, enhorabuena por ambos gobiernos y pues ojalá resulten atender temas muy sensibles entre ambas naciones.